Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar puntos de corte entre rectas. Bien, recordemos que las rectas podrían ser paralelas, podrían ser secantes, podrían ser perpendiculares y oblicuas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un análisis de los puntos de intersección que pueden tener estas rectas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. En tu guía te dice, en un día de paseo al campo, los alumnos del primer año del Colegio San Carlos observaron una gran cantidad de fibras rectas y delgadas de hilo de una telaraña. Uno de ellos exclamó, averiguamos la cantidad de fibras, y todos con gran entusiasmo y cuidado empezaron a contarlas. Y empezaron 1, 2, 3, 499, 500 filas de fibras, ¿no? De esta telaraña. Luego de un breve silencio, Jaime, el más inquieto del grupo, hace la siguiente pregunta. Si la araña cruza todas las fibras, ¿cuántos puntos de cruce como mínimo y cuántos como máximo obtendrán? ¿Sí? Al instante respondieron todos. Como mínimo se obtendrá un punto de cruce y como máximo la respuesta fue variada. Unos dijeron 500, otros dijeron 800 y otros 1000. Y hubo más números diferentes como respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que han preguntado ellos, la araña, ¿cuántos puntos de cruce habrá hecho para unir estas fibras, ¿no? Que teje la araña? Entonces, a consecuencia de ese análisis, han respondido diferentes preguntas. Algunos han dicho 500, otros han dicho 800, otros han dicho 1000 y otros han dicho otras respuestas. Al no ponerse de acuerdo, acudieron al profesor de geometría y le plantearon el problema. El profesor pidió silencio para resolver el dilema y dijo lo siguiente. Si cada fibra nos representa una recta, entonces obtendremos 500 rectas secantes. Resolvamos el problema de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver lo siguiente. Si tenemos la unión de dos fibras, ¿sí? Se juntan en un punto. Entonces, la araña, para poder unir estas dos fibras, ha utilizado solamente un punto de unión, un punto de intersección. Seguido de eso, si tenemos tres fibras, el corte sería en 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. O sea que la araña hizo 3 uniones en esta parte de aquí. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, 4 rectas, como máximo vamos a tener lo siguiente, 1, 2, 3 y 4 rectas, ¿no? Pero si nos podemos saber cuántas uniones van a tener, sería esta unión es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la de acá abajo. Entonces ahí tenemos que ha hecho 6 uniones con esas rectas. ¿Sí? Y a partir de eso se puede llegar a una relación que se puede emplear para las cantidades de rectas que nosotros quisiéramos hallar, que va a ser la siguiente. Cuando tenemos dos rectas por 1, dividido entre 2 va a ser igual a 1. 3 por 2 entre 2 va a ser igual a 3. 4 por 3 entre 2 va a ser igual a 6. ¿Sí? Entonces, a partir de eso podemos ver cuántas rectas, cuántas uniones puede tener la araña. ¿Sí? Entonces, si hablábamos de 500 rectas que habían contado en toda la telaraña que había hecho la araña, entonces la forma de hallar esa cantidad de puntos que iba a hacer la araña sería 500 por 499 entre 2. Eso nos iba a dar como resultado 124.750. O sea, esta cantidad de puntos hizo la araña para construir toda la telaraña que habían analizado los alumnos del Colegio San Carlos. ¿Sí? Después de eso nos dice lo siguiente. Qué cantidad tan grande, ¿no? Porque todos se habrán asombrado al ver esta cantidad de puntos que hizo la araña para unir estas fibras. Entonces, contentos los alumnos por la acertada respuesta de su profesor, siguieron indagando más casos. Veamos uno de ellos. ¿Sí? Otro caso que ellos han indagado o han podido ver es lo siguiente. Si se tiene 3 rectas secantes y 4 rectas perpendiculares, ¿cuántos puntos de corte como máximo se obtendrán? Sin mayores esfuerzos, los alumnos dicen lo siguiente. Si
Si una recta secante corta con 4 rectas paralelas, se obtiene 4 puntos de corte. Si tenemos 3 rectas secantes que cortan 4 rectas paralelas, entonces tendremos 3 por 4 es igual a 12 puntos. Si tenemos 3 rectas secantes, se cortarán entre sí. Entonces tendremos 3 por 2 entre 2, te va a dar igual a 2. El número de puntos de corte sería igual a 12 más 3, igual a 15. ¿Sí? Entonces es una suma de estas dos rectas que se hacen. Volvemos entonces a explicar. No tenemos 3 rectas que son secantes y 4 rectas que son paralelas. ¿Sí? Entonces, la primera sería lo siguiente. Una recta secante corta 4 rectas paralelas, entonces serían 4 puntos. 3 rectas secantes cortarán a 4 rectas paralelas y eso te va a dar 12 puntos. Si tenemos 3 rectas secantes, se cortarán entre sí. Entonces tendremos que 3 por 2 entre 2 sería igual a 3. Entonces así podemos hallar nosotros el número máximo de puntos que podemos obtener a partir de esta solución. ¿Sí? Después te dice que fácil, ahora sigamos aprendiendo. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a resolver los problemas de aplicación de tu guía. Si hasta este punto tienes alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que revises otra vez la parte de la teoría, ya que solamente se están tocando 2 análisis muy puntuales. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Voy a borrar esto. Y la pregunta 1 te dice lo siguiente. Hallar el número máximo de cortes de 3 rectas secantes. ¿Sí? El punto máximo de cortes de 3 rectas secantes. Entonces, nosotros podemos poner lo siguiente, lo vamos a graficar. Si nosotros tenemos 3 rectas secantes, te está pidiendo como puntos máximos, ¿no? Entonces, una recta podría ser esta de acá. Otra recta podría ser esta de acá. La vamos a poner aquí. Esa podría ser otra recta. Y nuestra tercera recta podría ser esta de acá. ¿Sí? A partir de eso nos están pidiendo hallar el número máximo de puntos que pueden tener estos cortes. Entonces, el número máximo de cortes sería 3. Esta sería nuestra respuesta. Si nosotros queremos hallarlo o queremos demostrarlo mediante una fórmula, la fórmula que tenemos que utilizar va a ser esta de acá. ¿Sí? Ya que anteriormente nosotros habíamos visto que teníamos que aplicar esta fórmula, ¿no? Cuando nosotros hallábamos los puntos de corte era 3 por 2 entre 2, 3 por 4 entre 2, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que n va a ser el número de rectas. Acá tenemos 4, sería n, que vale 4, y este 3 sería n menos 1. N menos 1, 4 menos 1 nos va a dar 3, y todo eso dividido entre 2. Entonces, la fórmula general para hallar los puntos de cortes que pueden tener rectas secantes sería esta de acá, ¿sí? N por n menos 1 entre 2. Entonces, si reemplazamos el valor de n, que en el primer ejemplo va a ser 3, tendríamos lo siguiente. 3 multiplicado por 3 menos 1, todo eso va a estar dividido entre 2. Esto va a ser igual a lo siguiente. Sería 3 multiplicado por 3 menos 1. 3 menos 1 nos va a dar 2. Y todo eso va a estar dividido entre 2. Si nosotros multiplicamos la parte de arriba, la parte del numerador que es 3 por 2, vamos a obtener 6. Y eso va a estar dividido entre 2. Y 6 entre 2 vamos a obtener 3 como la respuesta que habíamos hallado de una manera gráfica. Y esta será tu respuesta para este problema 1. ¿Sí? Entonces,
Recuerda esta fórmula. Esta es la fórmula para hallar los puntos de cortes de rectas secantes. ¿Sí? Bueno, seguido de eso tenemos el problema 2 que te dice hallar el número máximo de puntos de cortes de 4 rectas secas. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Vamos a aplicar esa fórmula. Y para aplicar esa fórmula vamos a tener lo siguiente. Tendríamos entonces que va a ser 4 el valor de n. Dentro de un paréntesis tendremos 4 menos 1. Y 4 menos 1 va a ser 3. Y todo eso va a estar dividido entre 2. ¿Sí? 4 por 3 vamos a obtener 12. 12 se va a dividir todavía entre 2. Y 12 entre 2 nos va a dar igual a 6. Y entonces tendríamos 6 puntos como máximos de los cortes de estas rectas secas. Y ahora lo vamos a demostrar de una manera gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo lo siguiente? Voy a tener 4 rectas que las vamos a graficar. Acá yo voy a tener una recta. Yo voy a tener una segunda recta aquí. Ahí más o menos. Voy a tener otra recta aquí. Ya está. Y aparte de eso, acá solamente hay 3. Voy a tener otra recta en esta parte de aquí. Sí, más o menos acá sí no, lo ponemos. Ya. Entonces, vamos a hacer un análisis de cuántos puntos se están cortando estas rectas. En esta parte tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y con esta de acá que se prolongaría serían las 6. ¿Sí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estarían las 6 rectas o los 6 puntos de cortes que pueden tener estas rectas de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo prolongo esto hacia el más infinito, hacia la izquierda, cualquiera de estas ya no van a tener más cortes. Los únicos que van a ver es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es así como hallamos los cortes que pueden tener 4 rectas secantes. ¿Sí? Seguido de eso, tú vas a resolver el problema 3. El problema 4, ya habíamos visto cuál era la fórmula, porque nos pregunta, el máximo número de puntos de corte de n rectas secantes sería con esta fórmula de acá. ¿Sí? La alternativa. El problema 5 nos dice lo siguiente. ¿En cuántos puntos se cortarán con una recta secante a 3 rectas paralelas? Miren, acá tenemos una recta, 2 rectas y 3 rectas que son paralelas. Y te pregunta en cuántos puntos se cortarán si a nosotros les trazamos una recta que es secante a las 3. O sea, les hacemos este trazo de acá, que lo voy a poner de un color azul. ¿Sí? O vamos a ponerle... Ahí está. Esta sería nuestra recta secante que está punteada, ¿no? Y nos está diciendo en cuántos puntos se van a intersectar con estas 3 rectas paralelas. Entonces acá vamos a tener un punto, 2 y 3 puntos. Entonces se cortarían en 3 puntos. Tu alternativa correcta sería la C. ¿Sí? Algo parecido a esto es cómo se multiplica de forma rápida o que se puede hacer multiplicaciones, la tabla de multiplicar de forma rápida. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es 3 por 2. ¿Sí? Supongamos 3 por 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener 3 rectas y a esas 3 rectas las vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Acá yo tengo 3 rectas que van a representar el 3 y 2 rectas que son secantes y van a multiplicarse por 2. ¿Sí? Esto es ya algo adicional. Así se multiplica de forma rápida. 3 rectas por 2 rectas. Es como decir 3 por 2. Y tu resultado va a ser la cantidad de puntos que nosotros podamos hallar en esta figura. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 3 por 2 va a ser igual a 6. ¿Sí? Eso es como un dato adicional. Entonces es así como nosotros podemos hallar el problema 5, que sería 3.
Seguido de eso tenemos el problema 6. El problema 6 lo vas a resolver tú, o lo vamos a resolver acá, para que quede todo claro. ¿Sí? Entonces, para nosotros tener en cuenta cuántos puntos se cortarán en dos rectas secantes a tres rectas que van a estar acá, tenemos que resolver de la siguiente manera. Primero va a ser la multiplicación de 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2 nos va a dar 6. Y a ese 6 nosotros le tenemos que sumar la cantidad de puntos que pueden tener tres rectas o pueden tener tres rectas que van a ser paralelas. Sí, es la misma demostración que habíamos visto en tu ejemplo anterior, en esta parte de acá. Se tienen tres rectas secantes y cuatro rectas paralelas. ¿Sí? ¿Cuántos puntos de corte como máximo tendrán estas rectas? Entonces, el primer paso era el siguiente. 3 por 4 es como los puntos de cortes que se van a tener de las rectas paralelas y las rectas secantes. Y a esto nosotros todavía le tenemos que hallar la cantidad de puntos que pueden tener las tres rectas secantes aplicando la fórmula. Y al final se suman ambos puntos. 12 más 3 es igual a 15. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Nosotros acá vamos a tener tres rectas paralelas y dos rectas secantes. Y acá está, 3 por 2 nos va a dar 6. A eso nosotros tenemos que hallarle cuántos puntos van a tener estas dos rectas secantes en intersección. ¿Sí? Entonces vamos a tener que va a ser 2 por 1 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces estábamos viendo cómo vamos a hacer esa intersección. Si nosotros lo hacemos de manera gráfica, vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a tener vamos a insertar esas rectas secantes. Acá están. Podemos tener lo siguiente. Acá podemos tener una, ¿sí? Y la otra puede estar en esta parte de acá. Más o menos ahí, ¿sí? Entonces tendremos dos rectas que son secantes y tenemos tres rectas paralelas. Acá vamos a tener un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, se va a cumplir con lo que habíamos visto acá. Si nosotros tenemos acá la multiplicación de 3 por 2, nos va a dar 6. Entonces, 2 por 1 dividido entre 2 nos va a dar 1. Y 6 más 1, en total tendremos 7 puntos en esa figura. Y esta sería nuestra respuesta al problema 6. ¿Sí? Así que tratemos de manejar este 8 como una alternativa de 7. ¿Sí? Esta sería nuestra manera de representar de forma gráfica y nuestra manera de representar de forma matemática el problema 6. Entonces hay que tener en cuenta que acá tenemos que aplicar dos fórmulas. La primera va a ser la multiplicación de 3 por 2, o sea, las tres rectas que son paralelas multiplicadas por las rectas que son secantes. Y eso te va a dar 6. Después de eso tenemos que aplicar la fórmula para las rectas que se intersectan o para las rectas secantes, que era n por n1 por n por n menos 1 entre 2. Y a partir de eso hallamos 6 y 1, y eso nos daría en total 7 puntos. ¿Sí? Entonces, marcaríamos nuestra alternativa D. Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es resolver el problema 7. Y a continuación vamos a resolver el problema 8, que te dice, en la figura indica el número de puntos de corte. ¿Sí? Entonces, es para hacer un conteo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, tendríamos 10 puntos que se cortan con estas rectas que son paralelas, que son 5. Pero aparte de eso, nosotros vamos a tener acá otro cruce. Acá vamos a tener otro y acá vamos a tener otro. ¿Sí? Entonces,
Ahí tendríamos 1, 2 y 3. Y acá te dice, indica el número de puntos de corte. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos considerar estos puntos del triángulo, o sea, los vértices que forman este triángulo, acá los puntos se están uniendo, más no se están cortando, ya que para cortarse tendríamos que tener de esta manera, como en el problema 2. Entonces, estos puntos solo se están uniendo, no son puntos de corte. Así que solamente vamos a contar los 10 que habíamos tomado en cuenta en la parte central de acá. Nuestra respuesta sería la respuesta A o 10 puntos de corte. ¿Sí? Y te vuelvo a repetir. ¿Por qué no estamos considerando los vértices del triángulo? O sea, este punto de acá, este punto y este tercer punto. No los consideramos porque esos puntos son puntos de unión, más no son puntos de corte, ¿sí? Como se muestra ahí en la figura. Entonces, es por eso que estos 3 puntos no los vamos a considerar porque son puntos de unión, esos 3, no son de corte, ¿sí? Seguido de eso, el problema 9 lo vas a resolver tú, donde te pregunta cuántos puntos de corte, ¿sí? Recuerda, es de corte hay en esta figura. Ya está. Seguido de eso, lo que vamos a ver va a ser lo siguiente. Acá tenemos calcular el número máximo de puntos de corte de 2 rectas paralelas y 3 rectas secadas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo de una manera gráfica y de una manera matemática también. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero dibujar las 2 rectas que son paralelas. Acá vamos a tener una. Acá vamos a tener la otra. ¿Sí? Más o menos ahí. Entonces ahí tenemos 2 rectas que son paralelas. Y de eso vamos a trazar 3 rectas secantes. Acá tendremos una. Aquí podríamos tener otra. Ya está. Y acá podríamos tener otra más todavía. Más o menos ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver para que se vea un poquito más esta parte. La vamos a poner ahí. Ya está. Y esta la vamos a poner acá. Ya está. Nos preguntan cuántos puntos de corte van a tener estas figuras o estas rectas que le hemos hecho. Y entonces va a ser la siguiente. Vamos a hacer un conteo rápido y vamos a tener lo siguiente. Tenemos 2 rectas que son paralelas y tenemos 3 rectas que son secantes. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 rectas en total. ¿Sí? Entonces 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora lo vamos a ver de una manera matemática. ¿Sí? Habíamos visto que teníamos que hacer la multiplicación de 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2, eso nos va a dar 6. Seguido de eso, lo que íbamos a hacer es aplicar la fórmula que teníamos para las rectas que son secantes, ¿sí? Como estaba acá. Acá está la multiplicación de las rectas secantes por las paralelas y después de las rectas secantes, que era la fórmula n por n menos 1 entre 2. Esa fórmula la vamos a aplicar acá, donde n tiene que ser de las rectas secantes. Tendremos entonces 3 multiplicado por 3 menos 1. Y 3 menos 1 te va a dar 2. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 3 por 2 nos va a dar 6. Y 6 entre 2 nos va a dar igual a 3. Entonces, nuestro resultado tendría que ser, el total sería igual a la suma de 6 más 3. Eso va a ser igual a 9. ¿Sí? Entonces, en total vamos a tener 9 puntos. Acá está de forma matemática y de forma gráfica. Entonces vamos a cambiar esta alternativa por la alternativa 9. Y es así como hallamos el problema. Entonces, a partir del problema 10 en adelante, lo que vas a hacer tú es resolver los demás ejercicios.
¿sí? Recuerda que si hasta este punto tienes alguna duda o pregunta, te sugiero que vuelvas a ver el video y puedas aclarar esas dudas o que me lo hagas llegar mediante el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.